Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos trabajar con los genéricos en TypeScript. Un tema que suele ser bastante confuso al principio, pero que yo creo que con unos ejemplos sencillos se puede entender perfectamente. Vamos con ello. Vamos a crear, por ejemplo, un array. Le voy a llamar numArray y va a ser igual a un array numérico 10, 20, 30 y ya está. Y ahora yo quiero quedarme con el primer elemento. Esto, por supuesto, es muy sencillo. Podríamos hacer numArray corchetes 0. Pero vamos a suponer que no es tan sencillo. Vamos a suponer que queremos crear una función para quedarnos siempre con el primer elemento de un array. Así que vamos a hacerlo. Vamos a crear esta función. Como lo que tenemos es un array numérico, si nos queremos quedar con el primer elemento, pues tendremos que recibir un array numérico y devolver un número. Bueno, pues vamos con eso. Vamos a crear una función, function, que llamaremos getFirstElement, por ejemplo, y decimos que vamos a recibir un parámetro que vamos a llamar array, y este parámetro va a ser de tipo numberArray, es decir, un array numérico. Y luego lo que vamos a hacer es devolver, return, el primer elemento, array de 0. Perfecto, y ahora simplemente pues podemos utilizar esta función. Yo puedo crear aquí, bueno, lo voy a hacer aquí abajo, puedo crear una variable o una constante, le voy a llamar firstNum, y esto va a ser igual a getFirstElement de numArray. Y ya está. Y ahora si queremos, pues hacemos un console log de firstNum y ya está. Y aquí lo tenemos. Así que esta función sirve, le llega un array numérico y nos devuelve el primer elemento. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos un segundo array? Un array de strings, voy a llamarlo strArray. Y esto va a ser igual a un array que tenga aquí pues A, B, C. Y ya está. Ahora también podríamos querer quedarnos con el primer elemento. Podríamos querer una función que trabaje con el array y que simplemente nos devuelva el primer elemento. Pero ya no podemos utilizar esta. Podemos intentarlo, podemos crear aquí una constante que se llame firststr, que sea igual a getFirstElement, y le pasamos strArray, pero nos va a dar un error. Nos da un error porque esta función está esperando un array numérico y le estamos mandando un array de strings. Pero realmente ¿necesita esta función ser tan específica? ¿Necesita realmente recibir un array numérico? Cuando lo único que queremos en esta función es que nos devuelva el primer elemento. Podríamos pasarle un array de alguna manera que no tuviera que especificar si es un número, si es un string, o que pudiéramos especificarlo sobre la marcha. Y así sí que podríamos hacerlo. Bueno, pues precisamente eso es lo que son los genéricos. Los genéricos, digamos que es un tipo de dato genérico o una variable dentro de un tipo de dato para poder definirlo como el tipo de dato que queramos cuando lo necesitemos. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, voy a comentar esta función para tenerla simplemente como referencia. De hecho, voy a copiar esto y lo pego aquí y quito estos dos comentarios. Vale. Y ahora, esta función getFirstElement, yo no quiero que me devuelva un array numérico. Yo quiero que me devuelva un array de algo. Voy a poner aquí algo. Quiero que sea un array de algo. ¿Cómo especifico qué es este algo? Bueno, pues para eso vamos a utilizar los genéricos, que se usan con corchetes angulares. Cuando definimos la función, podemos poner corchetes angulares y aquí especificamos cómo se llama este tipo de dato, que yo he llamado algo. Bueno, pues ya está. Esto está funcionando, ya no está dando ningún problema. Y ahora, cuando nosotros le pasemos un array a esta función, cuando la llamemos, como es este caso, firstNum, llama a esta función y le pasa un array numérico. Ahora mismo, si dejamos el ratón por encima, vemos que nos va a devolver un número, porque entiende que el array que le estamos pasando es numérico. Aún así podríamos especificárselo. Aquí, cuando llamamos a la función, seguimos el mismo orden, ponemos los corchetes angulares y podríamos especificar que aquí le queremos pasar un array numérico. Así que simplemente podríamos poner aquí number. Así que number viajaría a la definición de la función. Así que algo ahora sería de tipo number y entonces estamos mandándole un array de tipo number. Y aquí lo mismo. Podemos poner que esto sea un string.
Y ahora cuando llamamos a esta función, le pasamos que el tipo de dato con el que queremos trabajar es string, así que esto recibe el valor de string y estamos trabajando con un array de strings. Y bueno, voy a poner aquí un console log también, que no lo he hecho antes, first string. Y vemos que todo funciona, así que esta función ya trabaja con genéricos y podemos pasarle diferentes tipos de datos. Como hemos visto, aquí le podemos poner el nombre que queramos, pero habitualmente, lo vais a ver en la documentación y en los ejemplos que podéis encontrar, se suele utilizar una T mayúscula. Es la norma o es, digamos, el estándar que se utiliza, pero realmente aquí podemos poner el nombre que nos dé la gana. Y si en lugar de una T mayúscula os encontráis más cómodos poniendo, yo que sé, un nombre que sea un poco más específico, pues lo utilizáis. Pero simplemente lo voy a dejar así para que lo tengáis como ejemplo. Y ya está, eso es lo que son los genéricos. Así que realmente no es más que pasar el tipo de dato con el que queremos trabajar a una función que puede recibir varios tipos de datos. Y podremos también dejar aquí el vídeo, pero también quería deciros que esto ya lo hemos utilizado. Hemos utilizado los genéricos, pero lo hemos utilizado sin darnos cuenta. De hecho, para dejar el ejemplo un poquito mejor, voy a borrar esto de aquí para que veamos también que no es imprescindible pasarle el tipo de datos si queda claro. Si yo cuando utilizo esta función no le digo que le voy a pasar un número, pero luego le paso un array numérico, TypeScript es suficientemente inteligente para entender que si le he pasado aquí un array numérico, el genérico va a ser un número. Bueno, pues esto lo hemos utilizado sin darnos cuenta. ¿Cuándo? Pues en el vídeo anterior. En el vídeo anterior, aquí en el HTML, teníamos una serie de elementos y los capturábamos con un query selector. En concreto, pues capturamos este utilizando el ID, que sería este cuadro de texto de aquí, este input. Bueno, pues ahí hemos utilizado genéricos. Lo que pasa es que no de una manera explícita. Pero ahora ya que sabemos lo que son, podemos ser más explícitos si queremos. Por ejemplo, voy a crear aquí una variable que se llame username y esto va a ser igual a document.querySelector y voy a seleccionar, como hicimos en el vídeo anterior, por el ID. ID username. Muy bien, pues ya lo tenemos. Lo que pasa es que si ahora dejamos el ratón por encima, vemos que lo que nos devuelve es o bien un elemento o bien null, es decir, un element genérico. Pero esta función, querySelector, recibe genéricos. De hecho, si dejamos el ratón por encima, podemos ver que al lado de querySelector aparece un genérico que se llama element. Pues podemos especificar el tipo de elemento que queremos capturar. Así que esta parte de aquí sería equivalente a llamar a esta función de antes. Ponemos aquí corchetes angulares y ahora especificamos el tipo de elemento que queremos capturar, que en este caso sería un HTML input element. Y ya está. Y ya con esto, si dejamos el ratón por encima en username, vemos que vamos a capturar un HTML input element o un nulo. Y lo podemos utilizar igual que hicimos en el vídeo anterior. Podemos hacer aquí un console log y ponemos aquí username y si queremos mostrar el placeholder, punto placeholder. La única diferencia de hacer esto a castearlo como hicimos en el vídeo anterior es que aquí seguimos teniendo la posibilidad de que sea nulo y tal y como lo hicimos en el vídeo anterior, forzamos a que solamente pudiera ser de tipo HTML input element. Pero allá vemos que utilizar el genérico es bastante sencillo. Bueno, pues así es como lo podemos utilizar y ya os digo que esto se usa bastante en TypeScript, sobre todo cuando queremos reutilizar código y no crear varias funciones que hacen prácticamente lo mismo, simplemente porque el tipo de dato es diferente. En esos casos, esto es bastante más cómodo, ocupa menos código y nos permite trabajar, reutilizar y cometer menos errores a la larga. Esto sería todo. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.